piensa de estas cosas, porque este imbécil, Marco Levario Turcot, eh, defiende a Ricardo Alemán y nos tira calabaza a nosotros. Ricardo Alemán, el que en algún momento dijo que un seguidor, un fanático de López Obrador debería de aplicarle la de John Lennon, el Beatle mayor, John Lennon. Bueno, pues ese mismo personaje que dice que López Obrador ordenó la violencia, eso es lo que está defendiendo Marco Levario Turcot. Bueno, ¿qué piensa el tejedor? ¿Qué piensa el maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente, miembro de esta familia sin censura, con el que puedo diferir? Muchas veces no pensamos similar y hasta nos agarramos de las... Bueno, él no tiene, pero sí nos agarramos del chongo de vez en cuando. Así que, por favor, hombre, no le hagan el caldo gordo a la derecha, que ya suficiente tenemos con esta sarta de alacranes que nos hemos echado al lomo, como para también tener que estar aguantando los golpecitos desde adentro. Mi querido Ricardo, ¿cómo ves al Levario Turcot? Le voy a tener que decir como al Ferriz, no eres mi tipo, no te hagas ilusiones, no insistas. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, querido Vicente, no tengo cabellera, pero pues me puedo dejar las barbas y de ahí nos agarramos de las barbas. No, pienso lo peor de Marco Levario, este personaje que se quedó un día con el semanario, etcétera. Hay que recordar que el semanario, etcétera, era de su jefe, Raúl Trejo del Arbre, este personaje que en algún momento fue hasta deferido por Carlos Monsiváis y que le llamó en un exceso, considero, el Marshall McLuhan mexicano, pero que no lo fue, fue nada, simple y sencillamente un petardo que se cebó. Y Marco Levario pues era el palafrenero, el que llevaba los caballos del señor de Trejo del Arbre, y un día le asestó la puñalada, se quedó con el semanario, etcétera, que tenía sus oficinas nada más ni nada menos que ahí en la colonia Narvarte, allá sobre Avenida Xola. Se le conoce muy bien a Marco Levario, este personaje que ha tratado de congraciarse con Enrique Krause, con Fernando García Ramírez, con Pablo Iriart y con toda esta horda de estultos, y que apenas le han lanzado algunas migajas de la publicidad que le dan. ¿Por qué defiende a Ricardo Alemán? Bueno, son de la misma calaña. Ricardo Alemán es un sujeto que siempre ha tenido la mirada puesta en las clientelas, en el PRI concretamente, y bueno, comparte este modo de decir las cosas un tanto abracadabrante. Es un tipo que elige las palabras, pero simple y sencillamente hay oquedad en su discurso. La cabeza hueca que tiene Marco Levario, pues le ha dado apenas para poder distinguir entre el PRI y el PAN, y dice, bueno, pues acá me voy a congraciar un poco con la gente que está golpeando al presidente López Obrador. Primera, porque nadie me hace caso, y si yo me subo a ese asunto, pues bueno, voy a tener alguna poquita de audiencia. Te golpea a ti, evidentemente, como lo hace el nieto de aquel señor que veía extraterrestres y platillos voladores, pues porque saben perfectamente que aquí golpearte a ti pues es una bonita manera de llevar audiencia a sus canales. Es un asunto sumamente ramplón, pero bueno, pues son de la misma tesitura intelectual, llamémosle así. Y pues bueno, eso se va de la mano con lo que salió a decir el Ricardo Alemán el fin de semana. En realidad, a las poquito pasadas de las 11 de la noche del viernes, y estuvo atizando en sus redes sociales durante el fin de semana, pues esa grasejada de que una fuente de Palacio Nacional le dijo que el terrorismo en Jalisco, en Guanajuato, en Chihuahua y en Baja California era ordenado por López Obrador. Imagínate las fuentes de Palacio Nacional, esas mismas fuentes, Vicente Público Memorioso, que no han sido capaces de ver que la sustituta de la maestra Delfina Gómez estaba ahí todos los días, no les dio para eso. Entonces la única fuente que tienen, yo creo que es la fuente que está ahí precisamente en Palacio Nacional, pero la fuente de piedra. Y con ese desparpajo que caracteriza a Alemán, a Marco Levario, pues este personaje salió a decir que el crimen organizado tiene una alianza con el presidente López Obrador. Alemán escribió mal el tuit de entrada. En lugar de aliado, escribió alisado,
porque piensa con los pies y escribe con los ojos de pescado. Pero esos son los deslices que se puede conceder un comentócrata que sin ser periodista recibió más de 28 millones de pesos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y Ricardo Alemán, no contento con difundir bulos y escribirlos con las patas, remata su farsa asegurando que la estrategia de incendiar al país es para justificar la militarización decretada, así dice, decretada por López Obrador. Como siempre, Vicente, el comentócrata alemán, no ofrece una sola prueba de sus dichos, ni de los dichos que la supuesta fuente le dio a conocer. Y bueno, que Ricardo Alemán, Vicente, salga con esta clase de infamias no preocupa. Que no ofrezca pruebas de sus señalamientos tampoco sorprende. Alemán, que no es periodista, hay que decirlo con todas sus letras, sino vocero del prismo y divulgador de fake news, jamás se ha preocupado de ofrecerle a su audiencia el mínimo rigor periodístico. Nunca lo ha hecho, ni él ni los comentócratas que desde hace sexenios y sexenios se conducen y actúan como cancerberos del PRIAN. El pueblo de México, que siempre ha sido agudo y perspicaz, ahora sabe que estos sujetos como Ricardo Alemán, como Loret de Mola, como López Dóriga, como Ciro Gómez Leiva, como Marco Levario y otros engendros semejantes operan de la misma manera. Cobran cantidades millonarias por hablar bien de tal o cual gobierno. No solamente lo cobraban con Peña Nieto, con Calderón, sino además lo cobran en estados de la República Mexicana. Eso está más que probado, no es una inferencia, nosotros lo hemos dado a conocer con órdenes de pago, con contratos, eso ya no es noticia. Lo que sí debemos seguir enfatizando, Vicente, es que estos personajes continúan en su obstinada labor que consiste en manipular la información y debemos seguir hablando al respecto por más que nos asquee, porque hay muchas personas que lamentablemente continúan siendo presas de estos propagandistas del PRIAN. Ellos dicen que nosotros somos propagandistas. Yo creo que estos infelices, estos tarados, no saben la diferencia entre publicidad y propaganda y no la saben porque no han estudiado al respecto y porque no saben que una cosa emanó de la otra, pero más allá de darles una clase sobre publicidad, que yo creo que no cursaron la carrera de ciencias de la comunicación, lo cierto es que si nos asomamos a los medios de comunicación corporativos, veremos que estos engendros, Alemán, Ciro, Marco, siguen teniendo la titularidad de los espacios informativos, espacios por los demás repulsivos, pero no les van a quitar esos espacios. No, hay que quitarnos esa idea que a lo mejor tuvimos al principio, de que estos personajes iban a salir porque ya no ofrecían posibilidad de credibilidad en las audiencias, no van a salir, pero no van a salir por una sencilla razón, porque son las marionetas ideales para los auténticos opresores de México. ¿Y quiénes son esos opresores de México? Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego, Mario Vázquez Raña, Claudio X González, Manuel Arroyo, Eli Ortiz, etcétera, quienes son quienes les ordenan a qué actor político o periodista independiente ejecutar mediáticamente, porque es una ejecución. No en balde han sido denominados, Vicente, sicarios de la pluma, porque actúan de esa manera y preocupa sustancialmente que estos periodistas a sueldo sigan operando en las cadenas de radio y televisión comercial, porque por más que a nosotros nos repugne, todavía hay mucha gente, yo conozco a varias gente, sobre todo los adultos mayores, que están haciendo esfuerzos por informarse en redes sociales, pero que lamentablemente todavía encienden el televisor y son un campo propicio para que estos personajes sigan inoculando su propaganda, su veneno en la cabeza de los mexicanos y las mexicanas, y por eso precisamente, público memorioso, hacemos un llamado para que la gente no se deje sorprender. Estos personajes simple y sencillamente difunden bulos, fake news, noticias truqueadas. ¿Para qué? Pues para impulsar
a sus patrocinadores en turno, estos patrocinadores que en el caso de Alemán, en el caso de Marco, pues son el PRI y el PAN, ya no digamos que es el PRD, porque el PRD ya se difuminó, pero por eso están muy desesperados, porque al ver la caída del PRI y al ver la caída del PAN, no están viendo la caída de un partido o dos partidos políticos, no, están viendo la caída de sus principales patrocinadores y de ahí su cólera. Ricardo, y no son los únicos, ¿eh?